Bien, a partir de lo que está ocurriendo en Ica con este paro de los trabajadores agrarios, vamos a conversar con el exministro de Comercio Exterior, Edgar Vázquez. Se encuentra en la línea telefónica con nosotros. También es vocero de ADEX. Hay un comunicado a la opinión pública por parte de ADEX a partir de los hechos ocurridos o que están ocurriendo en el sur del país. Señor Vázquez, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de conversar contigo y con los televidentes. Sí, muchas gracias por comentarnos qué es lo que ustedes han acordado, qué es lo que se ha acordado por parte de ADEX, qué es lo que recomiendan en todo caso ante esta emergencia, esta protesta suscitada al sur del país. Lo primero es que hay que invocar siempre el diálogo, no desconocer demandas que tienen sustento y justicia, por supuesto, y que están generados por, digamos, prácticas informales que afectan los derechos de las personas y en particular en este caso de los trabajadores. El gran número de las empresas agroexportadoras peruanas son serias, son formales y han logrado poner al Perú en la vitrina del mundo y hacer que el sector sea una punta de lanza de la reactivación que se va a dar a futuro, porque hay que tomar en cuenta que en los primeros 9 meses la agroexportación es la única que ha seguido creciendo a pesar del escenario global. Pero estas malas prácticas de empresarios informales han orillado esta situación y desde la Asociación de Exportadores, por supuesto, digamos, respaldamos a todos los empresarios que cumplen con la ley y vamos a estar siempre en apoyo de la autoridad para poder salir al frente en una manera que el diálogo siempre sea el que se imponga, cumpliendo la ley y, por supuesto, evitando cualquier acción de violencia que ponga en riesgo a los trabajadores y, en este caso, a las personas que están, lamentablemente, todavía varadas en la carretera. Ahora, en las últimas horas se han conocido cifras de los salarios, por ejemplo, que es uno de los temas que se está tratando. Están viendo si la jornada pasa casi al doble de lo que está, al menos, discutiéndose, 39,9 hasta 70 soles. Y somos conscientes de que vivimos en un país con mucha informalidad. En este sector, ¿cuál es el grupo o cuál es el porcentaje de empresas que le dan realmente a sus trabajadores todos los beneficios y que tienen a sus trabajadores tranquilos, digamos? Mire, es bien interesante la pregunta. El sector agrícola en general es un sector que genera más de 4 millones de puestos de trabajo, ¿no? Es significativo, ¿no? Pero digamos, el sector agroindustrial exportador es un subconjunto pequeño de todo el segmento de la agricultura. En la agricultura en su conjunto, digamos, hay unidades familiares, pequeñas de toda índole, el nivel de formalidad es muy bajo, por debajo del 30%. Pero en la agricultura de exportación, la formalidad más bien es todo lo contrario, llega incluso a niveles del 90% de trabajadores que están apropiadamente en su planilla y que obviamente tienen todos los beneficios de la ley. Sin embargo, es lo que tú bien has manifestado, la informalidad en el Perú campea en todos los ámbitos de acción y obviamente también hay algunas empresas que están actuando fuera de la formalidad en el sector agroexportador y que son precisamente, digamos, quienes han motivado esta situación que ahora se ha extendido en general y que de una u otra manera está dañando la imagen bien ganada de una agroindustria exportadora moderna que obviamente está viendo afectada en este momento por esta situación. En este 90% de trabajadores que sí están formalizados, ¿el promedio del sueldo es al que se está llegando o es de 39,9 como se está discutiendo? Porque el jornal es uno de los puntos que va a cambiar claramente la actitud dentro de este diálogo. ¿Cuál es el sueldo promedio que tienen por día las personas que sí están formalizadas y trabajan dentro de este grueso del 90% en el sector agroexportador? Sí, por supuesto. Es casi el doble en realidad. Miren, hay que tomar en cuenta que el promedio mensual que recibe un trabajador de la agroexportación formal está cerca de los 1.700 soles. Es decir, es casi doble del sueldo mínimo mensual que es 930 soles digamos, en el Perú. Y hay que tomar en consideración que, digamos, la forma en la que se calculan los pagos en la agricultura es obviamente por la jornada diaria. La jornada diaria tiene una serie de componentes, ¿no? Algunas empresas están pagando el mínimo, es decir, el 31 soles, que es el equivalente diario a la jornada mensual de 930 soles, ¿no? 930 soles entre 30 días es 31 soles.
Y dado que en el sector agrario hay una remuneración integral, a eso se le suma las CTS, las gratificaciones, y también hay una serie de bonificaciones que le dan por productividad a algunas empresas. Digamos, ese es el piso que algunas empresas están utilizando, pero la mayoría de las empresas agroexportadoras peruanas pagan por encima de eso porque hay mucha demanda por trabajadores y, como les menciono, según las propias cifras de la SUNAFIL y de lo que se registra en la planilla electrónica de la SUNAT, el sueldo promedio en la agricultura de exportación es 1.700 soles. Es Pero decir, 1.700 no alcanza a lo sí. que se está discutiendo el día de hoy, porque el día de hoy incluso con la suma de estas personas al sector, digamos, formal agroexportador, que entiendo que también debe haber mucho personal del sector agrícola solamente, no del agroexportador, también llegando o intentando sumarse, incluyéndose en esta discusión. Lo que hago en un cálculo rápido es de 56 soles y lo que ellos quieren es 70 soles, con lo cual, si estamos hablando de 1.700, ¿no? Con lo cual tampoco estarían, entiendo, contentos con ese sueldo dentro de los formales. Es cierto. Y esto pasa, digamos, más que por una definición que pueda dar el gobierno, porque el gobierno no puede fijar los precios de los sueldos entre las relaciones entre el trabajador y el sector privado, ¿no? Recuerden que acá, la práctica de alguna de estas empresas, como menciono, que están seguramente con prácticas que no están de la par del promedio de las grandes o de las empresas agroexportadoras formales, es utilizar el nivel más bajo de la remuneración posible, que es la mínima, que es 31 soles. Obviamente, si el gobierno en el futuro decide aumentar la remuneración mínima mensual de 930 soles, la alicuota diaria también va a ir subiendo. Y ya en este caso la demanda que están, entiendo, sobre la mesa, más allá de las cifras específicas, tiene que ser también una demanda que pueda ser conversada con el propio sector privado, porque hasta ahora la conversación se ha venido dando entre los representantes del gobierno y los representantes de los trabajadores sin participación del sector privado. Y obviamente es un tripartito que tiene que tomar una decisión conjunta en beneficio del país, en beneficio de superar esta situación que siempre tiene que ser prevista sobre el diálogo y obviamente, digamos, además de esto, fortalecer a la autoridad laboral, en este caso la SUNAFIL, para que efectúe su labor, para que haga su trabajo y que fiscalice a todas estas empresas informales que de una u otra manera están incumpliendo la ley. En otras palabras, el problema no es la ley en sí misma, el problema es el cumplimiento de la ley que tenemos que, obviamente, digamos, como peruanos todos, acostumbrarnos a que las leyes están para cumplirse, tanto el ciudadano como los empresarios, y la autoridad de hacer su trabajo como corresponde, de fiscalizar y, por supuesto, verificar que las condiciones laborales, en este particular caso, se están cumpliendo. Vamos, señor Vázquez, a hacer una pequeña pausa solamente para ir a saber lo que está pasando en Onés y el bloqueo de la carretera continúa. Le habíamos pedido al exministro Edgar Vázquez que nos acompañe para este corto despacho, pero igual podemos terminar sobre lo que estamos viendo. Ya vemos que hay algunos avances, existe esta posibilidad de tregua humanitaria, esperemos que resulte en las próximas horas hasta la medianoche. Y en el caso del sector privado, ¿cuáles son las conversaciones? ¿Hay algún tipo de acercamiento? Porque usted dice, son tres ramas, son tres patas las de esta mesa, pero hasta ahora entiendo que no han llegado a comunicarse en este diálogo que se está dando. Bueno, lo primero es que siempre desde el sector privado y en particular desde la Asociación de Exportadores vamos a estar a disposición para poner lo mejor de nuestras propuestas e ideas para superar cualquier inconveniente, no solamente en este caso, sino de todas las necesidades que por supuesto tiene el país. Lo segundo es que para la región Ica en particular la agroexportación es sumamente importante. Al año la agroexportación genera entre empleos directos, indirectos e inducidos más de 235,000 puestos de trabajo. ¿Qué significa eso? Eso significa más del 50% de la población económicamente activa de Ica. Es decir, la agroexportación es medular para la economía de Ica y creo yo que, digamos, la evolución que ha tenido la agroindustria en la región ha sido muy favorable. Hay seguramente algunos elementos del sector privado que han estado actuando fuera de la ley y hay que sancionar a lo que corresponda. Y siempre hay que tener en este caso análisis sobre el fondo. Finalmente, ¿qué es lo que necesitan los trabajadores? Que se cumplan
con sus derechos, con sus obligaciones y por supuesto tienen seguro reivindicaciones de mejores ingresos que tienen que ser parte de una negociación. Es decir, ese es el fondo del asunto, hay que ir al fondo del asunto. Pero muchas de las voces están yendo a la... Hay una especie de intento de mejorar esa situación, se debe cambiar a partir de ahora, porque hablábamos del 10% de este sector que no es formal, pero vemos a muchísima gente, son cientos de personas, son varios puntos de la carretera donde están y los que no han salido, además, con lo cual parece que el descontento es mayor que un ligero porcentaje. Y no hay que desconocerlo, ¿no? Sería un grave error de cualquier persona desconocer que existen obviamente descontentos y reivindicaciones de distinta índole a nivel nacional, que hay que saber escuchar y hay que saber atender y como mencionaba, hay que tratar de encontrar las soluciones de fondo, porque algunas de las soluciones que se están planteando son, por ejemplo, derogar la ley. Hay que, reflexionar sobre lo positivo y lo negativo y si hay modificaciones que hacer, pues se corregirán. Pero no hay que tomar decisiones apresuradas que luego más bien generen mayor inconveniente a una economía que depende tanto de un sector agroexportador y en general a un sector que ha, digamos, motivado una generación de empleo y obviamente la apertura de muchas puertas internacionales para el Perú. En ese sentido, siempre un llamado a la reflexión profunda, a atacar los problemas de fondo y no a quedarnos en lo más sencillo, que lo más sencillo seguramente es derogar una ley. Y finalmente eso no va a ser una solución en favor de estas reivindicaciones que están solicitando los trabajadores, en particular en Ica. Solo para terminar, el ministro de Trabajo, el señor Palacios, ha indicado que deberían prohibirse los servicios. ¿Eso debería hacerse de inmediato dentro de este sector agroexportador? Los servicios dentro, en general, de la economía peruana son parte de, digamos, lo que se permite bajo la ley, pero en muchos de los casos también ha habido una mala utilización. Hay, digamos, empresas de servicios que realmente están afectando los derechos de los trabajadores. Por supuesto que hay que ver el accionar de este tipo de empresas que están brindando servicios y que algunas de ellas son también los que han ocasionado esta situación de, digamos, descontento de parte de la población. En ese sentido, nuevamente, desde la Asociación de Exportadores vamos a estar siempre abiertos a encontrar las soluciones de fondo, de manera técnica, lo más desapasionadamente posible, en aras de que los beneficios sean para todos, que los trabajadores puedan obviamente seguir el rumbo de la mejora de sus niveles de vida para sus familias y que por supuesto el sector privado y en particular las agroexportaciones sigan siendo el motivo de orgullo del Perú, tal cual lo han venido siendo hasta ahora y siguen siendo, incluso en una etapa de crisis tan profunda, las únicas que siguen mostrando un desempeño positivo a la actualidad. ¿A los que hemos considerado formales están a veces contratados por estas servicios? No, estamos hablando yo de la planilla electrónica directamente asociada a las empresas exportadoras. Muy bien, muchísimas gracias, señor Edgar Vázquez, por estas declaraciones. Vamos a ir de inmediato con Gustavo.